Aquel día en el concesionario fue muy especial. Firmaste los papeles con orgullo, con alegría. Esa moto legendaria, el momento exacto en que un sueño se hace realidad. Muy potente, muy bonita. Recuerda esos primeros momentos con ella. Examinabas cada detalle. Todo brillaba. El depósito, las piezas cromadas. No podías apartar la mirada. Y entonces la pusiste en marcha. El sonido impecable del motor. La potencia bajo tu cuerpo. La sensación de ser otra persona. Cualquiera diría que ibas a estar feliz con esa elección. Pero ¿y si te dijera que esa felicidad no duró? Por dentro, algo distinto empezó a nacer. El arrepentimiento. Un arrepentimiento silencioso, que no sabías nombrar. Y aquí está la pregunta que sostiene todo este vídeo. ¿Lo que buscabas era la potencia de tu moto o la fuerza de tu alma? No, la razón no es la moto, ni su cilindrada, es lo que sentiste o dejaste de sentir en el momento exacto en que la hiciste tuya. Piénsalo así. Es como comprar una lámpara preciosa para una habitación, en la que en realidad nunca entras. La lámpara no fallaba. El motivo, sí. Una moto fantástica, magnífica, potente. Pero apagas el contacto, y el silencio en tu cabeza sigue ahí. Ese vacío sigue ahí. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escribe abajo, en una sola palabra, qué sentiste el día que te llevaste tu moto a casa. Una palabra basta. A veces una palabra lo dice todo, y te aseguro que leer las de los demás también tiene un efecto terapéutico. Recuerda un día en el que completaste una ruta espectacular y volviste al garaje. Un viaje maravilloso, cada momento lleno de placer. Sentiste de sobra la potencia que llevabas debajo, y sin embargo, algo faltaba. ¿Y si te dijera que lo que faltaba no era la moto? Lo que faltabas eras tú. Tú, que aún no encontrabas la paz contigo mismo, porque cuando la moto es un refugio, el ruido tapa el vacío, pero no lo llena. Si al escuchar esto algo se ha movido dentro de ti, quédate conmigo. Desde este momento, tu propia historia comienza a desvelarse. Si estás listo para sentir, para comprender y para descubrir verdades inesperadas, acompáñame. Juntos vamos a encontrar las respuestas. Y vamos a encontrarlas siguiendo 5 señales, 5 pistas que tu propia mente lleva años dejándote. Empecemos por la primera. La primera señal de este arrepentimiento es una chispa que se enciende en tu mente, a menudo invisible al principio. Y es esta. No compraste esa moto por tu propio deseo más puro, ni por tus sueños verdaderos. La compraste como un refugio, para llenar ese gran vacío que llevas dentro. Hay una diferencia enorme entre desearla de verdad y necesitar demostrar que la tienes, entre disfrutarla y usarla para enseñar tu estatus. Cuando la moto entra en tu vida para responder una pregunta que no está en tu garaje, sino en tu vida, nunca acaba de convencerte. Pregúntatelo un segundo, sin mentirte. ¿La compraste para ti o para llenar algo? La segunda característica es fijarte en cómo te ven los demás. Tu moto es llamativa, destaca allá donde vayas. En la ciudad, con ese rugido, es raro que la gente no gire la cabeza. Y hay quien vive para eso, en la gasolinera, delante de una cafetería, en cualquier parte. Lo importante no es lo que siente al conducir, lo importante es la foto, lo que sube a redes, el interés de los que le rodean. Disfruta de que le sigan la pista, siempre queriendo más. Quizá hoy sea solo una moto, pero esa insaciabilidad se convierte en el tiempo en la búsqueda de una más ruidosa, una que no solo te impresione, sino que moleste a quienes te rodean. Esa hambre interior no tiene nada que ver con la potencia del motor. Esa hambre se sacia el día en que usas la moto para sentirte a ti mismo, no para que te vean cuanto antes. Es un cambio de rumbo interior. Parece un gesto pequeño, pero su eco resuena en cambios enormes, porque a partir de ahí ya no eliges el modelo que impresiona a otros. Te quedas a solas con esa máquina increíble que te hace feliz, envuelto en sensaciones maravillosas, y esto es lo importante. Si eliges la moto por la mirada ajena, siempre necesitarás una más ruidosa. Un segundo. Si hasta aquí te has reconocido, aunque sea un poco, dale a me gusta y suscríbete. Así me ayudas a seguir haciendo vídeos como este y a que le lleguen a alguien que hoy los necesita. Seguimos. La tercera característica es más física, más íntima, y por eso cuesta todavía más aceptarla. Se trata de cargarte con más de lo que puedes soportar, física y mentalmente, y elegir vivir así, amigo. Hablo de esa tensión que va más allá del miedo. Cada vez que te subes, notas un estrés silencioso que se disfraza de emoción, pero que en realidad son señales de advertencia constantes. Una moto que te mantiene siempre al límite de la concentración no puede darte libertad verdadera. Esa inquietud con el tiempo te agota el espíritu. Ahora haz una prueba. La próxima vez que conduzcas, presta atención a cómo respiras. Notarás la diferencia entre disfrutar de una moto y presentarte a un examen.
Si este fin de semana lo pasaste mal encima de ella, no es porque no sepas conducir, es porque no has elegido la máquina adecuada para ti. Elegiste mal a tu compañera de viaje, amigo. Y da igual que sea una máquina o una relación con otra persona, si no encaja contigo, al final se convierte en una carga, porque la libertad no reside en aguantar la tensión, la libertad es no tener que soportarla en absoluto. La cuarta característica es la más silenciosa y la más peligrosa. Es la de quien confunde la intensidad con la profundidad. Cuando alguien se exige más de lo necesario, puede caer en una búsqueda desmedida de emociones, y aún así, cree que está conduciendo bien. Piensa que lo correcto es vivir la adrenalina al máximo, y elige las motos más exigentes. Esto crea un círculo. La adrenalina se vive de forma fugaz, y para repetirla, se busca una intensidad aún mayor, descuidando la seguridad. Y ahí es donde se pierde el disfrute. Tu felicidad no puede depender siempre de vivir la emoción al máximo. Encuentra un ritmo constante, uno que no te obligue a esforzarte en exceso, y empezarás a conocer la paz de verdad. Y la disfrutarás mucho más. Por eso quien tiene una moto modesta, a veces disfruta más que quien tiene una superdeportiva. Porque ha entendido algo. El placer va mucho más allá de los números del velocímetro. El placer es el arte de hacer viajes agradables, con una conducción de calidad, segura y de verdaderamente sentir cada kilómetro. Ahora piensa y respóndeme, ¿las mejores rutas de tu vida fueron aquellas en las que ibas a toda velocidad? ¿O fueron aquellos viajes de los que recuerdas cada instante, en los que te sentías allí, realmente libre? A veces lo poco te da mucho más que lo mucho. En esos recuerdos no cabe la potencia de la moto, pero sí cabe la vida. La intensidad se consume rápido, la profundidad, sin embargo, permanece. Y esa es la pista más importante sobre lo que estás buscando. Y así, llegamos a la quinta característica, la que lo reúne todo. Es esa persona que nunca se pregunta qué quiere sentir, solo piensa en lo que tiene. En realidad, ya compró la respuesta que tenía en la cabeza, por eso evita hacerse preguntas y sigue viviendo con ese vacío dentro. Aquí está lo que veníamos a buscar. La mejor moto no está en el catálogo, está escondida en una conversación sincera contigo mismo, en la que te admitas lo que de verdad sientes. Primero decide qué quieres sentir, después elige qué quieres tener. Y te diré algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El arrepentimiento rara vez es por la moto en sí, casi siempre brota de esa voz interior que decidiste ignorar. Esa voz siempre estuvo ahí. Te habría dicho cuál es tu mejor versión, qué te haría feliz, qué moto querrías conducir de verdad, qué camino recorres y qué máquina encaja con todo eso. Te susurraba lo correcto. Pero tú aceleraste más, subiendo las revoluciones para ahogar la verdad, para no oírla entre el rugido del motor. No quisiste escucharla, te cegó el ruido. Y ese silencio se paga. El coste de ignorar esa voz fue el vacío que sentiste, el arrepentimiento que te persiguió, los kilómetros en los que estabas presente con el cuerpo y ausente contigo mismo. Ese es el precio que ahora te toca mirar de frente. Y duele, porque significa admitir que la decisión no te la impuso nadie, la tomaste tú, huyendo. Aún así, cuando ese rugido se apague, esa voz seguirá esperándote para contarte la verdad. Quiero que tengas presente una cosa. Esto no es un juicio, es una invitación abierta. Aceptarlo no te convierte en un fracasado, todo lo contrario, te convierte en una persona consciente. Ese es el intercambio. Pagas con incomodidad y recibes conciencia. Y esa conciencia se convierte en tu brújula. Ahora vuelves al mismo garaje, con la misma moto delante. Nada ha cambiado ahí fuera. Lo que ha cambiado eres tú. Y con eso basta. Quizá cambies de moto, o quizá cambies tu forma de mirar la que ya tienes. A veces ni siquiera hace falta venderla. A veces basta con aceptarla como una buena compañera de viaje, sin pedirle que defina quién eres, y seguir disfrutándola. Y lo mismo ocurre con casi todo lo que tienes. El trabajo, la casa, las personas. Ninguna de esas cosas está ahí para decirte quién eres. Están ahí para acompañarte mientras tú lo decides. Ahora imagina que sales de viaje otra vez. En este viaje no tienes que impresionar a nadie. No hay ningún examen que superar. Sin vacío por dentro. Solo tú y la carretera. Un paseo maravilloso, sin el peso de las preguntas sin respuesta. Sientes como todo ha cambiado. Nunca fue la cilindrada, fue tu valiente esfuerzo por buscarte y, finalmente, encontrarte. Y quizá la lección más bonita estaba escondida en esta experiencia con la moto. La identidad que buscabas en la potencia estaba, en realidad, en atreverte a saber quién eres cuando el motor se detiene. Nunca necesitaste más cilindrada para sentirte bien. Lo que necesitabas era la honestidad para confesártelo a ti mismo. Y sentir eso, encontrar esa verdad, no tiene precio. Eso te hace crecer kilómetro a kilómetro, a ti y a tu forma de existir en el mundo. Y se nota fuera. Conduces distinto, eliges distinto, y también miras distinto a quien todavía acelera para no escucharse. Nos acercamos al final, y quiero hacerte una pregunta.
Si mañana pudieras elegir otra vez, sabiendo lo que ahora sabes de ti mismo, ¿elegirías la misma moto? Y sobre todo, ¿qué crees que buscabas realmente el día que elegiste la que tienes? Piénsalo. Y decidas lo que decidas, no te lo guardes, escríbelo abajo y léete también a los demás. Créeme, leerlo tiene un efecto terapéutico, porque quizá tu respuesta sea justo la que otra persona necesita leer para conocerse a sí misma. Espero verte en el próximo vídeo. Si quieres seguir viéndolos, suscríbete y dale a me gusta, amigo.